¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Buenas noches. Hermanote, pues feliz, casi casi no estoy con ustedes y oyen la voz así como sabrosona. Es gracias a las inclemencias del tiempo, pero pues aquí feliz con un súper invitadazo, hermano. Así es, en esto que estamos ahora también intentando abarcar, no inventar, sino abarcar, de contar también con personas, con buenos amigos, pero sobre todo excelentes seres humanos y personas a quienes durante el camino pues hemos conocido y que en este ánimo de poder contar con invitados o invitadas que cubran el perfil y el requisito de haber estudiado en la universidad. Y en este caso, aunque Miguel a lo mejor no practicó de manera representativa algún deporte dentro de la universidad, ya nos lo dirá más adelante, pero que se ha dedicado al deporte a través de su chamba, de su trabajo en los Ujú. medios de comunicación. Y eso me parece que también es interesante, ¿no? En esta cuestión de esta sinergia, de esta pues manera o experiencia de tener precisamente a través de su relato, de su semblanza, otra parte, ¿no? A lo mejor no Otra dentro de la perspectiva del cancha, pero deporte. sí Ujú. detrás de la reja, cubriendo deportes y dedicándose a los medios de comunicación. Y por ello es que me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida, Miguel Boada, esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Hola Rodrigo, Luis, qué gusto saludarlos a los dos. No, muchísimas gracias por esta invitación que en cuanto me dijeron, pues me gustó la idea, ¿no? Y lo acepté porque sí, definitivamente la UNAM fue parte importante de mi vida y que pues me ayudó obviamente a catapultar, ¿no? Hacia donde me he dedicado en la parte laboral. Y ahorita que decía, sí, sí, representé a la UNAM, jugué a béisbol. Ah, mira, Jugué béisbol perfecto. un buen rato allá en los campos. Ahorita ya el estadio, ¿no? Antes era, era un campo nada más de béisbol Ujú, Súper ujú. bien. y que tenía nada más la pura tribuna ahí de piedra, ¿no? Era pura piedra, ahí estaba, ya cambió evidentemente, es muy diferente la experiencia, pero me tocó estar ahí con alguien que yo creo que conoces muy bien, que el famoso Canseco, que El Canseco famosísimo Canseco. ya estaba ahí, y con Carlos Ledón, que Ledón éramos compañeros jugando y después él ya se dedicó a ser coach. Bueno, pues a mí me tocó también estar con ellos y sí jugué un ratito ahí también Pues béisbol. súper bien, El súper bien. supercatcher de Fíjate que yo no León. sé por qué te ubicaba Sí, más en la onda del fútbol americano, que es cuando te conocí que cubrías fútbol americano. Pensé que era por ahí el tiro, pero mira, qué agradable sorpresa. Entonces, O sea, toda la vida. sí. Pues vámonos, si les parece, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, Ajo. desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace Miguel Boada Nájera? pues nací en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1978. O sea, soy capitalino, tengo 47 años de edad y sigo viviendo aquí en la Ciudad de México. Toda mi vida me tocó estar aquí en la Ciudad de México y aquí pues he desarrollado mi vida personal y mi vida laboral. Afortunadamente pues hay muchas oportunidades laborales en esta área de comunicación, Claro. así es que pues quedé, llegué al lugar perfecto. Oye, Dale. ¿dónde creciste? O sea, tus primeros años, ¿cuál era el rumbo de la ciudad en la que creciste y dónde hiciste la primaria? En la zona norte de la ciudad, ahí por la villa, la colonia industrial, es Órale. donde vive mi mamá todavía. De hecho, por el metro Potrero nos queda muy cerca y entonces ahí fue con donde crecí, en la colonia industrial. Y la primaria pues estaba a 2 cuadras de la casa, entonces era ir caminando fácilmente ahí a la escuela, y siempre me ha tocado vivir en el norte. Actualmente todavía vivo en la norte, no en la colonia industrial, pero pues sí, por ahí, por la zona. Y a CEU me quedaba perfecto ir porque estábamos a unas 5 o 6 cuadras del metro Potrero, directo hasta el metro Universidad. O sea,
excelente familia. Qué rico. Aprovecho con esta referencia para mandarle un saludo a otro buen amigo de quien tú también conoces, Miguel, y que pues seguramente eran vecinos en algún momento, el buen Javier Chávez, también de la colonia industrial, allá en el norte de la Sí, ciudad. sí. Fíjate, Buen amigo, también de la misma colonia. Sí, ahí de repente y también un apasionado del deporte. sí, sí, sí. Y a mí me tocó ver una vez a Blue Demon. Blue Demon también vivía en la colonia industrial. Yo lo vi sin máscara, evidentemente, pero bueno, Wow. su casa era azul, con el color azul de su máscara. Y pues todos sabíamos en la colonia en qué casa vivía. Y un día así pasando en auto, no me acuerdo de microbús o qué, lo vi, ¿no? Y yo sabía quién era porque pues yo lo conocía que vivía ahí y por la nariz dije, sí, sí, es el señor Blue Demon. Así es que El ahí también. angelito. Sí, sí, el papá, el original, ¿no? El papá vivía ahí también Sí, en la claro. industrial. Mira qué bien. ¿Cómo era el niño Miguel Boada en esa época, en esa etapa de la primaria? Me gustaban mucho los deportes. Desde niño siempre me gustaron los deportes y en esa época, en los 80, estamos hablando, sí se transmitía, no como actualmente, ¿no? Pero se transmitía deporte y transmitían de todo. Había fútbol, había béisbol, había fútbol americano, básquetbol, Juegos Olímpicos, tenis. Entonces siempre desde chiquito me gustaron los deportes, los veía mucho. Y no solamente los veía, sino que me interesaban y sí los seguía. Llegaba ahí a su casa, llegaba el periódico Gracias. Excelsior. Mi abuelito compraba el periódico Excelsior, entonces era común que cuando llegara, pues yo buscaba las secciones y la primera que buscaba era deportes, porque me llamaba la atención, ¿no? Entonces ahí también leía cosas de deportes. Después un tío que llegaba a visitarnos constantemente, en su carro siempre traía La Afición, el periódico La Afición, entonces también pues, puro deporte, ¿no? Entonces me gustaba hojearlo y sí era ver, como antes era, ¿no? Jugar en la calle, jugábamos por los clásicos juegos, ¿no? Bote pateado, burro 16, escondidillas, las traes, pero también con los cuates de la cuadra jugábamos mucho fútbol, porque se presta, ¿no? La calle para jugar fútbol, pero también jugábamos fútbol americano, básquetbol nos íbamos a unas canchas que estaban ahí cerca, cuando había Juegos Olímpicos nos daba la fiebre olímpica y hacíamos ahí nuestras competencias de velocidad y lanzamiento de, no era bala, pero entonces inventábamos ahí nuestros Juegos Olímpicos también, ¿no? Entonces era este tema de salir a jugar a la calle, pero también practicábamos mucho deporte. ¿Y en la escuela? En la escuela me gustaba, pero no era ni bueno ni malo. Digamos ahí término medio, ¿no? O sea, sí, sí, sí me gustaba, sí, sí estaba como. Me gustaba mucho la geografía, por ejemplo, eso sí. Tema de geografía, matemáticas, ¿no? Pero geografía sí. Había una alberca en la escuela, de hecho creo que sigue teniendo una alberca, pero no me gustaba nadar. Entonces al principio le tenía miedo al agua, ya los últimos años sí me atreví a nadar, entonces también ahí nadábamos. Entonces el deporte No, también lo tenía con no natación. nos dijiste el nombre de la escuela. Ah, perdón, Emiliano Zapata, ahí en la, Asha. en la colonia industrial. Oye, porque tenemos que ir vertiginosamente en este programa para que nos dé tiempo de Sí, abarcar todo. De la primaria pasamos a la secundaria y con ello el brinco a una etapa a veces Puntamosa. complicada, a veces medio sinuosa, el inicio de la adolescencia. sí. ¿Dónde hiciste tu secundaria? Y lo mismo que en la pregunta anterior, en esta etapa, ¿cómo eras? ¿Cómo fuiste creciendo? Y tanto académicamente en la escuela, ¿cómo te iba? Y esta cuestión de los deportes, si se fue afianzando o decantando hacia algún lado. Sí, de la secundaria también estaba cerca de la casa, bueno, un poco más lejos, porque sí, no estaba dentro de la colonia, en una colonia cruzando Insurgentes Norte, ahí estaba la secundaria, y era la secundaria que casi todos los de la colonia industrial íbamos, era como la común por el tamaño y nos quedaba cerca, la secundaria 78, República del Paraguay se llama. Ahí es cuando iba a la secundaria, y ahí pues sí me gustaba, jugábamos fútbol básicamente, ahí sí, poco básquetbol, más era fútbol, y deportes yo seguía igual viendo los mismos, me tocó la época en la secundaria pues de Michael Jordan, y de Magic Johnson, de Larry Bird, llegaba el equipo de Orlando Magic con Shaquille O'Neal, entonces me tocó empezar a ver básquetbol, pero jugábamos más en la escuela, en la secundaria jugábamos más fútbol. Y académicamente sí me gustó, igual física y matemáticas no eran mi hit, pero bueno, ahí le salía y lo demás bien, siempre me gustó, no me gustaba estudiar, sacaba 8 9, no era así como mucho de 10, pero
pero pues sí me gustaba ir y me gustó mucho esa etapa también. Mi estimado Luis, te Y ahora corresponde el viene salto al bachillerato. la etapa sabrosona, ¿no? Viene un brinco en el que yo creo que nunca estamos listos, pero cuéntanos un poquito. Ya sabemos nosotros un poquito la respuesta, estamos haciendo trampa, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue decidir a dónde dar el brinco para la media superior. Sí, porque es un punto importante, sí es importante esa parte. Yo le iba a Pumas, desde niño le iba, bueno, muy chico le iba a la América, porque en mi casa un primo le iba a la América, pero pues como que imitas, ¿no? A la gente cercana a ti. Yo era muy chico, muy pequeño, no, me le iba a los Vaqueros de Dallas y a la América, porque es lo En que este le leía. momento se termina el programa. Muchas gracias, Muchas gracias Miguel. por Hasta todo. luego. Muchas gracias, Miguel. Por eso dije que le iba, ya no Recapacitó, cambió. recapacitó, Sí, recapacitó, sí, sí, sí. era yo muy pequeño, todavía no tenía uso de Oh, razón real. claro, sí, sí. Por eso. Pero pues siguiendo los pasos de mi primo, pues eran los equipos que él yo veía que le iba, entonces yo también, ¿no? Pero ya después me gustaron los Pumas y le fui a Pumas desde igual a finales de los ochentas. Me tocó toda la época de Juan Carlos Vera, de Luis García, de Claudio Suárez, de Jorge Campos, de Miguel España. Miguel España era mi ídolo, ¿no? Era mi jugador favorito, Miguel España. Se llamaba como yo, ¿no? Entonces era Miguel España. Entonces, esa época de Pumas yo la vi. Entonces, yo de chico le iba a Pumas. Y conforme fui creciendo, cerca de la prepa, cerca de la secundaria y cerca de la casa hasta la prepa 9 sobre Insurgentes Nortes. Entonces, yo dije, ahí quiero ir. Por el tema de la UNAM, por el tema Pumas, dije, ahí quiero ir a la prepa. Yo ya lo tenía como en la mente, ¿no? De que iba para allá. Evidentemente tuve que hacer el examen para entrar a la prepa y afortunadamente hice el examen y pedí la prepa 9 y me tocó la prepa 9 en el turno matutino. O sea, así fue como todo perfecto para estar ahí. Me quedaba cerca de la casa, era de la UNAM, yo era Puma, entonces dije, ahí es donde De ahí quiero soy. entrar. Sí, sí, sí. Fíjate que esta parte, ahí nos detenemos tantito porque es precisamente tu ingreso como de Sí. manera formal a la universidad, o sea, a la UNAM, a través del bachillerato. ¿Qué recuerdos tienes? Porque ahorita, como buen cronista, nos has dado un resumen, pero ahí si pudieras darnos un poquito más de detalle, más de carnita, cómo te preparaste para dicho examen, si te acuerdas dónde hiciste el examen, y sobre todo, no sé si tú seas ya de la generación Lo que, resulta. sí, el esperar el resultado, y Sí. si todavía fuiste de correo postal o ya te tocó en el periódico ver el resultado. En el Ok, periódico, fíjate, me estaba tratando de acordar en el periódico. Sí, sí, sí. No me acuerdo dónde hice la prueba, esa me llevó a mi mamá, no me acuerdo dónde fue, ok. pero sí me acuerdo que, bueno, además de lo que yo estudié, sí tomé un curso especial, ¿no? De preparación, que sí fueron varias semanas ahí cerca de la casa de mi mamá, fue un curso especial de preparación, en donde pues estudiar mucho, repasar y repasar, repasar, entonces ahí fue donde la preparación que tuve y llegar al examen, pues sí, la verdad no me acuerdo si estuvo fácil, difícil, supongo que había estado difícil porque eran muchas horas, eso sí me acuerdo, Sí. pero sí la emoción de cuando en el periódico se le ha publicado ir a revisar, ¿no? La lista gigantesca, porque aparte de letras chiquititas y gigantescas, ¿no? Y entré Sí. buscando y aparece mi Tu nombre. papeletota, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces ya encontré mi nombre, así fue muy emocionante porque pues, yo quería la prepa 9 justo porque era la UNAM, era Puma, yo dije, ahí quiero estar, está cerca de la casa. Entonces sí fue una emoción muy especial el recibir esa noticia, ¿no? Viendo que sí que me había quedado ahí. Ya empezar esta etapa pues era emocionante porque pues, rompes un poco con el tema de que en la primaria y secundaria te dicen en qué salón vas, qué grupo eres, ¿no? Vas uniformado, el orden y entras y te viene otro maestro. Aquí es el tema de la libertad, ¿no? Tú Sí. entras a la hora que llegues, entras a la clase si quieres entrar, ¿no? O sea, ahí ya es mucho de la independencia y saber que pues, todo está en tus manos y tú avanzas qué tanto quieras avanzar y tan fácil que puede ser quedarte en las canchas, quedarte abajo, ¿no? Y no entrar a clases. O sea, es una etapa difícil de que te pone a prueba de qué tan lejos quieres llegar y el nivel de responsabilidad probablemente cambia, ¿no? Cambia mucho, pero sí fue una emoción muy especial cuando supe que me quedé en la prepa 9 y el primer reto fue aprenderte tu número de cuenta, ¿no? 943-7770-7. Entonces, también me lo aprendí que todavía lo recuerdo. No, Esa era la pues. siguiente pregunta. Ajá, mira, Se te me adelantó, adelanté. sí nos escauteó, sí nos Sí, yo escauteó, creo que nos escauteó, ¿verdad? nos escauteó.
Sí, es el primer reto, porque te llegan y te dicen, te formas en las ventanillas y el número de cuenta, y pues no me lo sé, entonces empezar a ver y no, después ya lo apuntas tanto que ya te lo sabes. Y obviamente, pues como seguí la carrera en la universidad, pues aún con mayor razón más años hablando de mi número de cuenta. Decían, apréndetelo porque ese es tu pasaporte mágico. Eran los Sí, tiempos de Reino Aventura y te pero hay una decían, aventura aprende, tu credencial de estudiante y tu número de cuenta son tu pasaporte mágico dentro de la universidad. total, sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas tienes de ese inicio del bachillerato? Ya nos contaste la emoción y la alegría que dio a ti y en tu casa el haber sido aceptado y sobre todo en el plantel y en el turno que querías, pero ¿qué recuerdos tienes de esos primeros días ya una vez ingresado y cómo fue esa etapa? Y de la mano con esta parte académica, ¿cómo iba la práctica del deporte en esta etapa del bachillerato? Sí, es un reto importante porque ese es un cambio, o sea, es un cambio desde que la parte divertida de que puedes ir vestido como quieras, ¿no? Que ya no llevas uniforme, pero la parte de la responsabilidad de saber yo llego y a qué hora tengo que entrar, era maestros que no te dejaban, si llegabas tarde, no te dejaban pasar. Entonces ya desde ahí saber que tienes que entrar a cierta hora, el nivel de exigencia así muy alto. Recuerdo un maestro de física, si no me recuerdo, fue una de las primeras clases súper exigente y nos acomodaba por la primera letra de tu apellido, ¿no? Entonces, si tú ya eras Boada, me tocaba siempre hasta adelante y de los primeros. Sí, pues, Entonces, sí, no había de otra, ¿no? Era yo casi siempre los primeros en pasar a contestar en las exposiciones, en lo que fuera, ¿no? Pero está bien porque así pasas primero y ya después ya no tienes que estar esperando a que pasen todos tus compañeros para exponer, Claro. entonces ya, es un paro. Pero sí, sí era, sí. sí era un reto porque sí el nivel de exigencia cambió. Física, una de las primeras clases que tuve, un maestro súper exigente y a mí no me gustaba. Y por más que sí intentaba entender y estudiar, me costó mucho trabajo esa clase y el maestro muy exigente. Entonces sí fue como un reto. Otras clases mucho más relajadas, mucho más tranquilas. Entonces era como esas dos partes de saber que era el nivel y de exigencia iba a ser variable, pero que todo dependía de mí. Sí, es como de qué padre, pero a la vez a esa edad dices qué bueno que tengo libertad, ¿no? De puedo hacer lo que quiera, pero tengo que entrar a clase, ¿no? Tenía horas libres y en esas horas libres sí vino la parte de, pues me encantaba el deporte y con los que me tocaban en el grupo también les gustaba el deporte. Entonces jugábamos mucho básquetbol. Ahí había dos, cuando recién entré había tres canchas, después se hicieron dos, pero sí, la verdad, ahí no, las horas libres nos la pasábamos jugando básquetbol. Ahí esa etapa de la prepa jugué, el que más jugué fue básquetbol. Nos la pasábamos en las canchas, casi no jugábamos fútbol y básicamente sí fue el básquet en lo que en la escuela, ¿no? Y ahí en casa pues seguíamos jugando igual en la calle fútbol, soccer, le decía, ¿no? Americano, entonces era como mezcla un poco de todo, pero sí ahí, y aparte en la prepa me tocó la etapa de la NBA, que les decía, con Jordan, con Patrick Ewing, con Charles Barkley, o sea, la superestrella Magic. John Stockton, Malone, o sea, era una super etapa de básquetbol, entonces fue el deporte de en boga en ese momento, mis compañeros les gustaba, yo lo jugaba, y ahí empecé a crecer físicamente, se dio un crecimiento físico. Nunca fui ni alto ni chaparrito, pero pues no era alto, pero en la prepa yo creo que también con el básquetbol me ayudó mucho a estirarme. Entonces fue como una combinación muy, muy padre del ver que también hacer ejercicio me ayudaba a estirar y la escuela pues sí. Sí, sí siempre fui, nunca me volaba las clases porque sí tenía ese tema de responsabilidad, por supuesto, y también me gustaba porque sí había clases muy interesantes. De repente las de historia me costaba mucho trabajo, la verdad, sí, el memorizar era difícil, pero sí ahí tengo algunos recuerdos de algunos maestros, no específicamente, pero sí de ciertas cosas que sí me marcaron como porque ya vas siendo mucho más consciente, ¿no? De lo que ya tienes y hacia dónde quieres ir. 93 dices es cuando ingresas, ¿no? Es tu número. 93, no, Fíjate, 94, 94, 94. Fíjate, 943, ajá, yo estaba entrando a la facultad y Miguel estaba entrando a la preparatoria, en la prepa. en la prepa. Eh, pues viene otro cambio y otra vez, como diría Sí, Y Luis, otra vez. otra vez un cambio para el que en muchas ocasiones, a lo mejor por la edad, no se está tan preparado para decidir. Como eslogan de esta feria de orientación vocacional que se hace cada año aquí en la UNAM, ¿qué carrera elegir? ¿Cómo sí. fue que elegiste tu camino para estudiar lo que estudiaste? Ahorita nos vas a decir dónde y cómo fue tu ingreso.
Y ¿cómo fue que te fuiste decantando hacia? Nos queda claro que el área uno de No, física, matemáticas, ingenierías no estaba en tu no. camino. Probablemente el área 2 de ciencias de la salud o de químico-biológicas tampoco. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti en esta etapa de la prepa el decidir hacia dónde ibas a encaminar tus pasos para la licenciatura? Justo como lo estás platicando, el primer año está padre porque es el cambio, es el aprender a la responsabilidad de tú manejas tus horarios, tú sabes dónde entras, cuándo entras, lo que haces, etcétera. Y yo me la pasaba así jugando en las canchas, pero también la hora que tenía libre la aprovechamos para eso, después las clases, etcétera. El primer año es como esa parte y el segundo ya tienes que ir pensando, ok, ya estoy en segundo año, el próximo qué viene, porque ya tengo que irme enfocando hacia algún área, ¿no? Ya no puedo no nomás saber otro año más, entonces empezaba ya esta parte justo así. Área uno, no más, no, ni física ni matemáticas. Dije, de ahí no soy, entonces no se me da. Y otros compañeros de repente, sí, área uno, decías, claro, tú tienes el perfil, yo no. ¿Qué sigue? Área dos, tampoco, ¿no? Yo no me veía en áreas de salud ni química. Dije, no es lo mío, no me nace, no lo tengo como gusto. Dije, también no. Luego, la tres era la opción, era económica administrativa, si no mal recuerdo, Sí, que tampoco era mi hit, porque a mí la parte de economía, administración, y eso tampoco era, me gustaba, pero había un área a lo mejor que dices, bueno, por ahí sí puede haber algo, ¿no? Puede salir algo, relaciones internacionales estaba, si no mal recuerdo, entonces era como opciones ahí que podía hacer. Claro. La cuatro, artística también dije, no soy bueno, no soy bueno para dibujar, ni para pintar, ni para las artes plásticas, dije, no música, dije tampoco, entonces fue más bien descartar las que en las áreas en las que yo no podía, no me veía, y dije, el área 3 es donde me puedo abrir camino. O sea, no tenía yo tan claro qué quería, pero sí decía, sabía que no quería, ¿no? Entonces ya fue como el camino me llevó al área 3 ahí todavía entendiendo como por dónde ir, platicando con otros compañeros. Eso ayuda mucho, ¿no? De repente la plática con otros compañeros, más allá de copiarles, es tú cómo eres, cómo te veo yo, qué te gusta y hacia dónde vas tú. Creo que sí me identifico contigo o no. Había compañeros, no me recuerdo, buenísimo en matemáticas y en física y química, pues se fue hacia esas áreas, hacia esas áreas y de hecho trabaja en eso, ¿no? Es ingeniero y todo, entonces dices, bueno, pues él tenía todo el perfil, yo no, entonces dices, ok, yo no soy como él, pero más bien como él, ¿hacia dónde vas tú? ¿Qué quieres? Ir platicando a tus compañeros, irte dando cuenta te ayuda, ¿no? A encontrar ese camino. Muchas veces puedes seguir pues que eres mi amiga, me voy contigo y puede ser que no sea tu camino, pero pues es ser sincero contigo, ¿no? ¿Qué me gusta? Sí me veo más o menos como tú en lo que vas, por ahí puede ser, ¿no? Es como la manera en que sí puedes encontrar, ¿no? Hacia dónde caminar. Ah, bien. bueno, y perdón, y me decías también, ¿y cómo fue? Bueno, pues ya con eso de saber el área, ya entrando al área, sí, la parte de administración no es mi fuerte, nunca, no fue mi fuerte tampoco, no me gustaban, curiosamente no me gustaban los números, y ahorita les digo por qué curiosamente, porque en el trabajo los números me encantan, y sí, curiosamente es diferente, pero sí, Sí. y después ya vino una mala idea, ¿no? Justo platicando con compañeros qué opciones había, hacia dónde salió el tema de comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y ya las carreras que se presentaban. Entonces ahí era como el camino ¿no? Me acuerdo que había unos panfletos, folletos que venían ahí de relaciones internacionales, creo que sí lo agarré y comunicación fueron los dos que agarré y que sí estaba como en esas dos, ¿no? Además yo no me veía en administración, en la Facultad de Contaduría, pero sí dije, bueno, por aquí puede ser y veía y pues el camino me llevó hacia la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Que era el lugar al que yo quería ir y obviamente al ser ya de la UNAM pues tenía el pase automático, ¿no? Que ese sí es un gran puente, ¿no? Para dar este brinco y sí de origen desde el inicio yo quería ciudad universitaria por lo mismo, ¿no? Al ser Puma, al ser de la UNAM dije, quiero ir a la ACU, ¿no? Quiero ser parte de la experiencia de estudiar en la ciudad universitaria, entonces pues ahí ya se dio el camino para poder llegar a la facultad y también me tocó el camino para a la facultad y en el turno matutino, ¿no? Que es donde yo quería. Algunos compañeros de cercanos de mi grupo fueron a la facultad, otros querían ir a la facultad, pues les tocó en otro lugar, ¿no? No les tocó esa oportunidad y les mandaron a otro lugar. Entonces digo, ahí se rompe ese camino de, bueno, no todos llegan, ¿no? Aunque seas compañero y tengas estés en el mismo grupo, no todo el mundo le toca, ¿no? Llegar o seguir el camino que a ti te toca
pero pues sí, sí me dio de él, y ahí de ahí di el brinco a la Facultad de Ciencias Políticas. Y fíjate que tenías claro el hecho de querer venir a CEU, porque lo menciono por lo que nos has comentado, de que eres norteño, norteño, norteño del norte de la ciudad, y que a lo mejor el hecho de a lo mejor ir a la FES Aragón o a la FES Acatlán a Acá, estudiar plan. ciencias de comunicación, tú lo tenías claro, así te tuvieras que chutar toda la línea del metro, para llegar Sí. a CEU. Sí, era el tema de ciudad universitaria, ¿no? Al ser universitario de la UNAM y tener, yo iba mucho a ver a los Pumas a CU, entonces, pues yo estaba acostumbrado a viajar, Metro Quevedo, te bajas, sales, el microbús que te deja afuera, ¿no? Entonces, yo quería estar en ciudad universitaria, entonces era el camino de, eso me queda claro, ¿no? Hacia dónde iba, no tenía yo todavía idea exacto, pero de ahí salió la Facultad de Ciencias Políticas y la carrera estaba entre, ya con un poco más claro, entre las relaciones internacionales porque siempre me ha gustado viajar y me ha gustado el tema del inglés, por ejemplo, de los idiomas y comunicación. Eran como las dos áreas en las que estaba yo viendo por dónde iba, pero era claro que era en Ciudad Universitaria. Aprovecho vamos a hacer un pequeño paréntesis, son las 7:30 y es justo para preguntarte, Luis, si hay comentarios del ¿Comentarios? público y damos pie ya a lo que fue el ingreso a la etapa de la carrera de la Licenciatura. licenciatura. Venga, Sí, tenemos aquí comentarios. Tenemos a un tal Enrique Ledón. Ah, mira. Dice, saludos, Miguelón. También al buen hombre y a mi bro. O sea, ahí nos mandan saludos a los tres. saludos, mi Ok. buen hombre. Al buen hombre, sí. Buen cache. Salud, Moni Onix. Dice, Ah, saludos al señor Mónica. Miguel Boada. Sí, Moni, Saludos, Moni. también. Y acá, Que la mira, llegué a ver, perdón. la llegué a ver en 2024 cuando estuvo el equipo de softball allá en Claro, Seúl. claro, Ahí claro. Allá nos la andábamos vimos. varios de metiches. Sí, sí. Otra vez Enrique Ledón dice, excelente anécdota, el viaje a Pinar del Río en Cuba. Nos Esa tocó me ir la han contado 20,000 veces. sí, Ahorita te sueltas, mi estimado Miguel. sí, cómo no. Algo sé de esas, pero bueno. Y ojo que Sí, hasta ahorita que estamos entrando a la licenciatura, no ha habido el no ha béisbol. aparecido el béisbol todavía, ¿eh? Sí, no, yo sí, ya quiero lo suelta, pero no, todavía no. Todavía no, todavía no. Y acá Jimenita Guerrero también te manda saluditos. Bueno, Ah, manda saluditos Jime. para todos. Que también acá anda de coach, con Excelente, softball, Jimena. Sí, echándonos sí, una jardinera manota la otra derecho, vez. jardinera Nos derecho, catcher, capacitó, nos capacitó en cómo hacer el registro de los juegos, el box score. el box score. Oh, se me iluminó la mente. Sí, 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 Ah, sí. buena para enseñar, buena para enseñar. Ahí Jime, sí, y luego la veo en la Liga Olmeca también. Ahí, Sí, no, ahí está. ahí ahora contribuyendo con las Pumas de softball aquí como coach, una chulada, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues como siempre, empiezo a leer y empiezan a llegar. Te voy a mandar la liga del programa para que ahí les contestes, las Sí, veas, digas y muchas gracias. para no detenernos demasiado tiempo, mi estimado. Pues Sí, sí. entonces estamos en esta disyuntiva de elegir carrera, que te quedaba claro que los O números no comunicación. eran, que las ciencias de la salud no eran, que en esto del área 3 pues lo económico administrativo, ¿no? Pero a lo mejor por ahí el rumbo de las ciencias sociales, que al final fue el que dio, se dio. Ingresas a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y al igual que en el bachillerato, ¿qué recuerdos tienes? Pues de esos primeros días de estudiante de ciencias de la comunicación, y si nos puedes decir, ¿por qué al final sí te decantaste por ciencias de la comunicación y no por relaciones internacionales? Sí, la verdad, una gran experiencia. Simplemente el hecho de llegar a Ceú y vivir la experiencia de estar ahí, de estudiar ahí, es extraordinario, ¿no? Las instalaciones, el representar a la UNAM, el ser parte de la UNAM, el estar en esa ciudad universitaria, ser parte de eso, es una gran experiencia y es algo que sabes que muchos quieren, muchos aspiran a hacer y no lo logran, ¿no? Sí. Incluso lo buscan desde la prepa y no lo logran, lo buscan en la universidad y no lo logran y tienen que buscar otras opciones y yo ser parte de esa comunidad sí es una experiencia extraordinaria.
y saber que de ahí venía el siguiente paso ya al mundo real laboral me refiero, ¿no? Y a seguir mi vida el laboral sí fue como muy emocionante el decir, ok, ya esta es la última etapa, ¿no? Y se pasó todo muy rápido, pero viene esta parte y el decir, wow, lo cumplí, ¿no? Yo quería ser de la UNAM, lo logré y quería seguir en la UNAM, era como pues esta parte de relación y ser Puma, ¿no? Y seguirle y decir, ok, aquí le seguimos y muy padre el de los inicios, el reto de saber que igual yo tenía que armar mi tira de materias y yo ver con qué maestro. El primer año pues es imposible porque no conoces a nadie, pero el reto después de cada año ir buscando con quién, ¿no? Hacia dónde ibas. Todavía me tocó el plan de estudios de 1976, entonces era tronco común, ¿no? 3 semestres, Sí. que era veías de todo, entonces pues ya ahí era de, pues, no hay de otra, ¿no? No, todavía no te decantas hacia un lado, pero sí empecé a ver hacia dónde yo quería y hacia dónde no. Ya después vi que en relaciones internacionales no era lo mío, como que no, esa parte de ya más política y más no me gustó y fue de, no, tiene que ser ciencias de la comunicación, hacia allá es donde me gusta. Me gustaba la radio y dije, en radio, quiero trabajar en radio, no sé en qué, pero quiero trabajar en radio, ¿no? La música y eso me gustaba. No era súper fan ni experto, pero dije, como por ese lado puede ser. En esa época, lo recordarán, el ser locutor de radio era casi imposible porque si no tenías una super voz, Sí. no era imposible, ¿no? Entrar a radio y dije, Sí. bueno, pero de alguna otra manera en otra área puedo entrar. Y ya fue cuando empecé a moverme y empezar a ver hacia dónde, de acuerdo a las materias y los profesores, que empecé a acomodarme, ¿no? Hacia dónde quería. Y ahí en la UNAM fue en donde vino esta oportunidad de jugar béisbol. Le preguntaban que dónde está el béisbol. Sí. Siempre yo desde niño también había visto béisbol, ¿no? Lo había visto en la tele, en las series mundiales, o sea, Diablos, o sea, yo estaba con todos los deportes y todos los deportes me gustaban, pero de chiquito intenté practicarlo en la Liga Lindavista, allá Ok, sí. en el Deportivo Miguel Alemán, pero era la época en la que o jugabas béisbol o hacías la primera comunión, ¿no? Entonces, pues uno tenía 8 años y pues no era muy fácil que tú decidieras sobre tus papás, entonces ¿jugabas béisbol o la primera comunión? Y yo, jugar béisbol, ok, vas a hacer la primera comunión. Entonces, pues ya no, ya no me metí tanto al béisbol, digamos, ya de manera práctica, ¿no? De practicarlo con equipo, en liga y todo. Entonces, pero yo lo practicaba en la calle, lo veía, pero nunca jugué, ¿no? Y entonces vino más el básquetbol en la prepa y ya en la universidad, sabiendo que me gustaban los deportes, en la facultad no teníamos ni en ese momento no había cancha de fútbol, ni de fútbol rápido, ni de básquetbol. Todo estaba o en las islas o en la área deportiva, hasta estaba lejos de ahí de la facultad. Entonces fue que salió el tema del béisbol y fue cuando dije, se organizó el torneo interfacultades Ujú. y como yo llevaba mis playeras de béisbol, un compañero que no conocía me dijo, oye, estamos organizando un equipo de béisbol, ¿te interesa? Gente. Entonces fue así de, ok, pues sí, vamos y ya fuimos a la área deportiva de la facultad y ahí me apunté y todo, vamos a ir a practicar y entonces ya empecé a entrenar ahí, entonces fue como de, ok, aquí está el campo, está perfecto, sí, pues yo había jugado en la calle realmente, ¿no? Pero sí tenía nociones de cómo jugarlo y de las reglas, por supuesto, pero no jugarlo ya práctica. Y ahí empecé a ir y entonces ya fue cuando de repente conocí a Canseco, me tocó después a Aledo, ¿no? Pero conocí a Canseco, entonces que había prácticas y me interesó más y un día hablé con él y le dije, yo quiero seguir entrenando. Jugamos el Interfacultades, creo que perdimos todos, pero de hecho ahí todavía tengo mi playera de la Facultad de Ciencias Políticas con la que Ah, jugamos súper. ese torneo. La tengo guardada porque sí es un buen recuerdo. Y Claro. ya de ahí fue que quiero venir a entrenar, ¿no? Y fue cuando Canseco me dijo, pues vente, de tal día estamos entrenando, creo que era de 2 a 4 de la tarde, entonces me quedaba perfecto y entonces ya fue cuando empecé a ir a practicar, acababa las clases y ya me iba a practicar y todavía fue cuando ya me empecé a meter ya más a la práctica del base. Aprovecha para contar la anécdota que decía Ledón de una De vez. Pinar del Río, sí, se hizo un selectivo, la UNAM y mandó 2 selectivos a Cuba, uno de nivel universitario, otro de prepas, pero como no dábamos el nivel de selectivo, entonces a Ledón y a mí nos mandaron como manager y coach del equipo de prepa de la UNAM y si no me recuerdo, el equipo de la universidad jugó en La Habana y el equipo de la prepa nos mandaron a Pinar del Río. Entonces, ya ahí fue que en Pinar del Río, pues en el Ledón y yo hicimos el equipo, éramos el manager, el coach, y ahí armar, jugar contra los cubanos. Increíble, la experiencia increíble, ¿no? Porque los cubanos viven béisbol, ¿no? Y las condiciones que tú sabes que en las que viven y de repente ves que con esas condiciones, la forma en que juegan, dices, increíble, ¿no?
cómo lo pueden hacer con comodidades que tenemos nosotros y ellos tienen esas comodidades extraordinarias la manera de jugar. El primer juego fue en el estadio principal y pues ya en mi primer juego, sí, vamos a jugar las 9 entradas. No, nos metieron una rastriza, pero con la mano en la Knockout. cintura. Sí, no, súper knockout, porque fue un equipazo el que traían ellos y nosotros, pues, sin conocernos realmente a los de la prepa, fue así armar el equipo de cómo éramos, ¿no? Ya los otros juegos fueron un poco más parejos y perdimos todo, si no mal recuerdo, pero pues la experiencia de estar ahí y ser un manager y manejar, y así es, extraordinaria, Otro ¿no? boleto, sí, 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 Sí. sí. Aquí se me ocurren otro par de preguntas en el sentido decías que te- de un primer momento te interesó esta cuestión de la radio y más como una locución comercial o musical, no deportiva todavía, Sí, no, ahí ¿cierto? la parte en que llegó este clic fue, yo quería radio y se presentaron un diplomado de producción radiofónica ahí en la facultad y me Ok, apunté. Una recomendación, de repente ya llega un punto en el que tienes que separarte de tus compañeros y sí, decir, o sea, yo voy hacia acá, ¿no? Y nadie quiso apuntarse en ese diplomado, dije yo sí, ¿no? O sea, no porque ustedes no vayan a ir, claro. este es mi camino, ¿no? Y entonces yo sí Claro. decidí, hay un momento en que tienes que separarte de tus compañeros hacia dónde van ellos porque tienes que construir tu propia carrera y fue cuando tomé este curso de producción radiofónica y en un día nos tocó hacer un noticiero. Entonces me tocó estar en cabina y dijo el profesor, agarren una sección de periódico, lean una nota y la van a decir, la vamos a grabar, ¿no? No va a salir al aire, la vamos a grabar y ustedes agarran una nota. Yo dije, deportes. Dije, es lo que yo sé, deportes, ¿no? Claro. Y la leí, una de Eduardo Nájera, recuerdo, ¿no? El jugador mexicano de básquetbol que estaba con los Mavericks. Leí esa nota, la leí y luego la di al aire, se acabó. Nos grabó, el maestro no estaba, entonces le grabó el cassette, todavía era un cassette, Sí, sí, y a la sí. La siguiente cinta. clase, él escuchó pues, el programa, ¿no? El noticiero, y cuando llega conmigo me dice, tú hablaste de deportes, sí. Me dice, ¿te gustan los deportes? Digo, sí. Me dice, lo hiciste muy bien, se nota que sabes de deportes y lo hiciste súper bien. Y ahí fue cuando él me dio la luz, ¿no? Fue así de plum. Dije, esto es, Aquí a es. esto me voy a dedicar. Explotó Dije, la aquí cabeza. es. Sí, 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 fue, dije, aquí es. Dije, este es el camino, claro. Ya fue cuando entonces yo ya empecé a pensar, claro, pues está Toño de Valdés, está Burak, está José Ramón, o sea, existe esta carrera, es deporte, sí, dije, este es el camino, ¿no? Y eso fue como por quinto, sexto semestre, o sea, ya un poco avanzada la carrera, pero ya fue entonces ya cuando yo encontré el camino que quería seguir, ¿no? Dije, es comunicación, es en medios de comunicación y es hacia deportes, porque es lo que siempre me ha gustado y algo importantísimo, no solamente es que te gusten los deportes, sino que sepas de deportes, ¿no? Eso ya lo descubrí después, pero fue cuando dije, tengo toda la confianza porque no solo me gustan, sino sé de deportes. Entonces ya fue Sí. que ya ahí encontré el camino que quería seguir y ya mis materias las empecé a acomodar hacia eso, ¿no? Sí había maestros que yo decía, era uno todavía que era radio, televisión y cinematografía. Y agarré Ujú. un maestro que estaba en radio, no era ni tele, porque yo no quería televisión, no era ni tele ni cine. Dije, era más de radio, dije, bueno, hacia allá me voy, ¿no? Ya empecé a enfocarme hacia las áreas que yo ya quería dedicarme. Tomé Ujú. clases de redacción, de periodismo, de géneros periodísticos con maestros muy exigentes, pero de los cuales aprendí mucho porque era la ortografía, era el saber redactar, el saber cabezas, pero yo ya sabía qué quería, por eso ya busqué mis materias enfocadas hacia lo que yo quería. Esta es la importancia, querido Luis, de una charla como esta que estamos teniendo con Miguel para ver ese laberinto, porque las opciones son muchas dentro de la misma licenciatura, dentro de la misma carrera, y Miguel lo ha diseccionado con base en su experiencia de cómo fue, tanto por ese gusto personal y ese gusanito. Me encantó esta parte en donde dijo, el maestro detonó esto que era, si tenía duda, ahí se disiparon las dudas, y el tener la confianza de que pues a lo mejor era un tema no tan interesante el deportivo, y más en una facultad como la de ciencias políticas, en donde el rollo y la grilla va por otro lado, pero que ayuda a decantar en esto. Por las fechas y cuando ya estamos entrando en la recta final, pero sé que nos va a dar tiempo, te tocó la huelga, supongo. Me tocó la huelga, sí, y ahí partió un poco el ritmo, ¿no? De la escuela, porque todavía me eché 2 años más de la facultad, ¿no? La huelga, sí tomé extra clases y luego que sí, que no, bueno, en todo ese desorden.
sí continué y todavía fueron 2 años más. En 2002 terminé ya los últimos créditos y los conseguí y ya terminé como la etapa de la universidad como tal, las clases y todo. Y ya terminé esta etapa, pero yo ya sabía hacia dónde quería ir y hacia esto también fue cuando yo decidí, sin seguir a mis compañeros con los cuales siempre estaba, dije, yo ya voy por mi lado, no voy a seguir su camino porque pues yo soy diferente y yo quiero esto. No había en esa época como ahora que hay muchas opciones para ser periodista o cronista deportivo, no las había en esa Sí. época, era muy reducido. Ya fue cuando yo entonces también mi servicio social lo hice en un lugar en donde yo quería trabajar. Fue que encontré que en el Instituto Mexicano de la Radio había la opción de hacer el servicio social. Yo sabía que radio, yo quería radio, entonces dije, allá sí, ya me voy. No era fácil porque era en otro lugar, era a la distancia, pero dije, no me lo voy a ir a la fácil, ¿no? Porque pues, yo el camino quiero ir ahí. Y es Claro. una recomendación que siempre les voy a hacer: prácticas profesionales y servicio social, háganlo en el lugar en donde les gustaría trabajar. Si no es exactamente en ese medio de comunicación, pero al menos es el camino que te va a meter, ¿no? A los medios y ya de ahí Lo tú te más empiezas a afín. mover. Sí, más afín, pero que realmente no quieras pasar servicio social o prácticas por pasarlo, sino aprovechalo porque pues es ahí donde te puedes meter, ¿no? Ya una vez adentro, tú ya te acomodas y te mueves, que ya fue lo que hice, ¿no? Yo entré a un área en el IMER que no tenía nada que ver con la radio, fue en la biblioteca. Yo estuve en la biblioteca primero recortando notas de periódico y pegándolas, pero después yo mismo me moví dentro del instituto hacia la área de noticias y luego específicamente en deportes y se abrió mi camino ahí, ¿no? Ya después. Coincide con la época en la que nos conocimos, entonces, Justo, justo así llegué, porque ya como yo busqué que quería estar en deportes y noticias, subí al cuarto piso, hablé con el jefe de deportes y le dije, yo quiero estar aquí, ¿cómo le hago? Cuando se abre una oportunidad de servicio social, se abrió a la mitad de mi servicio social, eran 6 meses, al mes 3 se abrió la oportunidad, entré y ya de ahí dije, de aquí soy, y justo me dieron la oportunidad de terminar mi servicio y luego hacer prácticas, porque no eran necesarias en ese momento, entonces dije, voy a aprovechar y yo ya iba y era parte del equipo y trabajaba y fue cuando les pedí oportunidad de ir al americano. Yo quiero cubrir un americano, hasta donde nos conocimos, ¿no? Cubrir la sí, UNEFA, los Pumas, así es. y me mandaban, también iba al Estado de México con el Texem, me iba a Perros Negros, donde estaba Águilas Blancas allá, o sea, me tocó ir a Borregos Ciudad de México, o sea, yo iba a cubrir, ¿no? A Catlán, por supuesto. Entonces yo iba a cubrir a ONEFA y cubría béisbol, ¿no? Los Diablos en el Foro Sol jugaba, ¿no? Me tocaba fútbol en el Azteca con el Necaxa, todavía estaba en Necaxa, ¿no? Y Fíjate. Pumas los domingos, entonces sí era así de yo de a todo le entro, ¿no? Pero ya yo ya estaba metido en donde yo quería y me eché 3 meses de prácticas de servicio social y 2 años de prácticas profesionales. No me pagaban, o sea, me pagaban nada más lo que pagan a un practicante, pero yo estaba construyendo ahí mi carrera, ¿no? Que Sí, era la lo que, experiencia. la experiencia, de conocer gente, ese fue el camino que tomé. ¿Cuánto tiempo tuviste en el IMER y cómo das el siguiente salto a la afición? 2 años y medio en el IMER, no, 2 años y medio en el IMER. Después me contrataron, pero a los 6 meses hubo un recorte y como yo era nuevo me tocó el recorte, entonces ya salí, pero ya era reportero. Yo ya estaba reporteando, ya tenía 6 meses reporteando, entonces pues era continuar lo que ya había hecho. Y después vino una pausa de 6 meses en donde busqué trabajo y a la par aproveché para hacer mi tesis y titularme, porque no me titulé. Eso sí me la seguí, no me titulé, pero ahí sí ya fue el tema con mi novia, que ahora es mi esposa, que fue el tema de, vamos, la acabas, aprovecha esto y la acabas y pues fue el impulso y aproveché esos 6 meses para terminar la tesis y hacer mi examen profesional y titularme, ¿no? Y ¿Tu ya tesis la vino ese, hiciste sobre algo deportivo? no, porque ¿No? no, fue algo de marketing y Ok, publicidad en medios, ok. porque es un trabajo que ya había empezado. Y dije, ya lo empecé, ya lo tengo muy avanzado, mejor le sigo, ¿no? Ya no, para no empezar de cero, ¿no? Entonces Ok. ya no era de mi área, definitivamente. Lo hubiera hecho, ¿no? Después ya lo pensé, pero no fue de eso. Y Y después en- ya, perdón, después de esa pausa de 6 meses fue donde con los contactos que yo ya tenía, con la gente de los reporteros que yo ya conocía por estar cubriendo, uno de ellos, Alejandro León, que en paz descanse, me dijo en el Foro Sol, me dijo un día, oye, se va a abrir un lugar en la afición, ¿te interesa ir a probarte? Porque pues sabía que no tenía trabajo y sabía que me gustaba el base y me había visto trabajar, hacer entrevistas. Y ya fui a la afición en un edificio que está aquí cerca de donde estamos actualmente. Y fui ahí, me dieron a prueba 3 meses y al mes y medio la chica con la que cubría básquetbol y americano, la corrieron. Entonces me dijo,
este es tu lugar, y ahí se abrió mi oportunidad, y entonces ya me quedé como reportero de básquetbol, fútbol americano y béisbol, y ya eso fue en el 1 de mayo, fue del 2004, fue cuando empecé aquí en Milenio. Wow. Y el cambio de la radio a un medio impreso. Sí, es un reto, gran reto, porque yo cuando estaba en la radio, pues leía los periódicos, evidentemente, y yo veía textos de Alvarito Morales, Álvaro Morales, que ahora está en ESPN, y Sí, veía los textos gigantescos y decía, no, yo nunca podría hacer esto, está bien, es que es muchísimo, ¿cómo le voy a hacer, no? El internet todavía no era lo que es ahora, entonces sí. mucho era otro tipo de talacha de libros, ¿no? De libros, de enciclopedias, entonces dije, no, yo escribir esto, yo nunca podría, ¿no? Está bien difícil, pero fue el brinco de llegar y, ok, aprender, ¿no? La técnica y los detalles, pero una cosa que siempre me ayudó es que tuve buena ortografía, entonces eso era un gran paro porque, pues, buena ortografía, aprender nada más a encontrar tu línea, ¿no? Cómo te gustaría escribir y sobre qué. El señor Alejandro López me ayudó mucho en eso para yo saber cómo encaminarme, pero pues ya traía yo el feeling de no solamente me gustaban los deportes, sino sabía de deportes. Entonces yo no tenía miedo de saber y crear temas e ir a conferencias y preguntar y entrevistar porque pues sabía de lo que estabas hablando, ¿no? ¿Y cómo es que llegas en este repaso de tu historia a un lugar en donde me imagino que también te hace sentir como pez en el agua, con Sí, los Diablos Rojos del México en el béisbol de la Liga sí. Mexicana? Va junto con pegado, como se dice, ¿no? El hecho de desarrollar una carrera enfocada era básquetbol, béisbol y fútbol americano, los tres deportes que yo me encargaba en la afición. En la afición fui creciendo de reportero, luego fui a editor de béisbol y luego editor de fútbol americano y básquetbol y luego a coeditor de la sección que no es fútbol y luego editor de la sección que no es fútbol. O sea, también se dio un crecimiento, vino Milenio Televisión, en donde se me dio oportunidad de salir a cuadro, entonces también ahí profundizar, ¿no? Pero abrirme ya también a fútbol otra vez, que pues, yo lo dejé de seguir, la verdad, ya perdí mucho por la emoción por el fútbol a partir del Mundial de 2002 y me enfoqué más al deporte béisbol, básquetbol y americano. Sí. Pero pues otra vez a aprender de todo, ¿no? A leer, a ver juegos, a entenderle. Entonces, este camino me mantuvo siempre en muchos deportes, pero el béisbol y el americano siempre han sido mis deportes favoritos. Y en el béisbol, pues era ir bien seguido al estadio, ¿no? A ver a los Diablos y no nada más ir a verlos, o sea, a hacer entrevistas. Tuve buenos maestros, me tocó la época yo les digo, la vieja guardia y la nueva generación, ¿no? La vieja guardia, muchos reporteros de años cubriendo béisbol, con muchas mañitas, pero con todo el aprendizaje de ser periodista sin internet. Yo aprendí de ellos de ser periodista sin internet y yo con el inicio del internet. Entonces, ahí fue que tuve esa gran escuela de esas dos mezclas que me ayudaron a hacer, no nomás te buscas en internet, sino hay más, ¿no? Tengo aquí en mi lugar tengo, por ejemplo, la enciclopedia, ¿no? Hasta del béisbol Sí, mexicano, donde son puras estadísticas, ¿no? De jugadores, de todos los jugadores de Liga Mexicana. Entonces tengo este gusto por revisar libros y estadísticas y Los meterme numeritos. a los numeritos, a la hemeroteca de la afición, ¿no? Y revisar periódicos de los 30, de los 40, qué ¿no? maravilla. Como todo ese tema, porque eso me lo enseñaron los periodistas de la vieja guardia, ¿no? Y está el Internet que te resuelve muchas cosas, pero hay muchas cosas que el Internet no te da como eso, ¿no? Revisar periódicos de directamente decir, wow, así se publicó la nota de Babe Ruth, ¿no? Así se publicó la nota de los Juegos Olímpicos, ¿no? Del Sí. Santo, del Super Bowl, o sea, no nomás es, lo veo en un libro de historia, sino directamente cómo se publicó. Entonces ya de ahí fue como se fue desarrollando todo. Seguí yendo mucho al béisbol, mi pasión por el béis y por los Diablos me hacían que yo no tenía la obligación de ir, pero yo quería ir. Entonces, yo venía a la redacción, llegaba a las 3 de la tarde, hacía el esquema, que es repartir las páginas, decir, en esta página va información de esto, en esta página va esta información, yo me encargaba de esa repartición, y luego había un lapso ahí de 2, 3, 4 horas en las que la producción empieza, entonces realmente no tienes mucho que hacer. Me iba al estadio, o sea, llegaba a la redacción, me iba al estadio en metro, era el Foro Sol y luego el Frainano, llegaba, veía la práctica, hacía las entrevistas, también las hacía para televisión y luego me regresaba. No veía los juegos completos, veía a lo mejor una entrada y me regresaba. No tenía yo por qué ir, pero yo quería ir porque quería seguir creciendo, ¿no? Quería seguir Claro. presentando en el periódico entrevistas buenas, notas buenas. Entonces eso me llevó a más presente, más presente. Los jugadores te conocen, los coaches te conocen, te ven ahí diario y valoran mucho que estás yendo diario. Y dicen, él viene, ¿no? Él está interesado. Y las entrevistas que haces son profundas, no nomás es de, ¿estás contento o triste, no? Entonces Claro. ahí se me fue abriendo un camino que me hice mucho cuate de muchos de ellos, ¿no? Coaches, de mismos umpires. Entonces
empiezas a crecer adentro de ese círculo y yo feliz. Y entonces después de 15 años de cubrir a Diablos y bueno, béisbol, se dio la pandemia y regresa al béisbol con Liga Mexicana en 2021 y Diablos no tiene jefe de prensa y me dicen, oye, pues ya empezó esto otra vez y necesitamos a alguien que se encargue de hacer la prensa en el equipo. Gente de Diablos de la oficina que me conocía y con los que les había trabajado muchos años me dijeron, pensamos en ti, ¿te interesa? Y yo luego dije, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Me hicieron la propuesta, hablé con mis jefes de Milenio para decirles, oye, viene esta opción, que me interesa, me das oportunidad. Me dijo, si tú puedes hacer las dos cosas, ya no estaba yo en la afición, ya estaba yo en la página que se llama Séptima Entrada, aquí está el loguito, que es del grupo Milenio y es enfocada en béisbol. Entonces, al ser ya una página de internet, yo ya tenía la facilidad de moverme porque pues el internet ya puedes hacer una página de internet en cualquier lado. Entonces ahí se abrió la oportunidad de poder estar haciendo estas dos cosas y desde el 2021 estoy ya también con los Diablos. No sé si es mi internet o el de ustedes. Los veo un poco friseados, pero creo que es el nuestro, ¿verdad, Luis? Es nuestro internet, hermano, como Ok, siempre. Sí. ok. Estamos llegando al final del viaje y del recorrido, mi estimado Miguel, y a todos nuestros invitados e invitadas que hemos tenido aquí en Semblanzas Deportivas, un esfuerzo de la Dirección General del Deporte Universitario que surgió precisamente en esto que mencionas en la pandemia, cuando teníamos que estar necesariamente guardados y lejos, Uh -huh. el uso de estas tecnologías para acercarnos y estar cerca, ¿no? Y desde entonces, al final del programa hacemos un par de preguntas. Voy con la primera, y no es otra cosa que preguntarte para ti, para Miguel Boada Nájera, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado? ¿Qué significó en tu vida una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México? Unas bases para lo que soy hoy como persona y como en la parte profesional, porque no te da todo. La UNAM te da muchas cosas, te presenta muchas opciones, pero la otra parte la tienes que hacer tú también, ¿no? Hay primero hay prepas, hay universidad, ¿no? Está esa parte académica, te presenta profesores, te presenta bibliotecas, te presenta canchas, te presenta campos para practicar deporte, y eso es lo que tienes como opción, ¿no? Pero tú decides la otra parte, tú te encargas de la otra parte porque no todo lo va a hacer la UNAM, ¿no? Ellos te presentan, y de todo, te presentan muy buena calidad y te presentan, la verdad, profesores que no son de la misma calidad, pero todo forma parte de la misma experiencia y es donde tú también tienes que ir agarrando con lo que te quieras quedar para crecer, ¿no? Ya es de cada uno que agarras y todo te sirve y de todo aprovechas y de ahí es donde tú sabes hacia dónde te mueves, pero evidentemente la experiencia de que yo te ayudo con todo esto y tú ves hacia dónde te mueves, ¿no? La variedad también, la gran cantidad de personas con las que convives en todos los niveles, porque encuentras gente súper capaz, súper inteligente y de un nivel social alto, y te encuentras gente de un nivel social bajo, pero de igual súper luchona, súper inteligente, que también te motiva, de la cual también aprendes. O sea, es una mezcla que no solamente es con que lo que aprendes académicamente, sino la manera de convivir con otras personas y saber con quién y cómo te llevas y de todos abrirte y entender, te llevarás muy bien con unos y con otros no, pero de todos aprendes y te das cuenta cómo es la variedad la variedad que hay afuera, ¿no? En el mundo real, porque cuando estás en la universidad, pues piensas que todo el mundo es ahí, sales y pues es muy diferente, ¿no? Pero ahí también aprendes esa parte. Y evidentemente, pues yo les decía, ¿no? Desde chico soy Puma, entonces era el tema pues yo ya tenía un tema de pertenencia, ¿no? A la institución y fue nada más como, pues ser parte de. Claro. En otras palabras, te muestra la universidad el gran mosaico de la realidad social que tiene este país. Totalmente, y lo vives de cerca en todo momento y ahí ya depende de tú aprenderlo, darte cuenta y de todos y de todo sirve, ¿no? Y de todo Claro, creces, todo aprendes. claro. Mi estimado Luis Bolaños, cerramos con la tuya. Sí, hermano, pues este maravilloso crisol que es la UNAM, ¿no? Que es donde te encuentras y por ahí decía alguien, si pasa en la UNAM, pasa en México, ¿no? Tal Entonces, de cual. verdad, Ujú. pasa. Pero bueno, me encantó tu claridad, me encanta tu asertividad, mi estimado Miguel, y te quiero pedir, como lo comentamos fuera del aire un poco,
Estos programas de semblanzas deportivas son como un pequeño pero muy sentido homenaje a personas que han desarrollado en el aula, en las canchas, en el ambiente profesional, y es tu caso, ¿no? Es tu caso, justo el desarrollo en el ambiente profesional y que nos has enseñado cómo fuiste poniendo la escalerita y has ido escalando y has ido llegando hasta donde estás, ¿no? Me encantó tu claridad y ahora te pediría un mensaje para todas estas personas que están viendo estos programas, se plantean para que los estudiantes, los que nos ven, nos han visto y nos verán, encuentren en tu historia un reflejo y se puedan anclar a tu historia y puedan decir, ah, es cierto, también esta es una muy buena opción. No nada más existe el A, B, C, ¿no? Ujú. Existe esta otra opción y aquí sí te pediría un mensaje a toda para toda esta comunidad que nos ve y nos está viendo y nos va a ver, porque esto se queda grabado. ¿Qué le dirías a las personas que están dudando en qué camino tomar, en si entrar a la universidad, en si el deporte, en si es compatible el deporte con otras áreas? El deporte está en todas las ciencias, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo, mi estimado Miguel? Sí, totalmente. El deporte es parte de una vida y puedes hacer una vida junto con el deporte. Yo les puedo decir, yo vivo y he construido mi vida personal, ¿no? Yo trabajo y les puedo decir, ahorita el béisbol me da de vivir, ¿no? El béisbol en dos áreas me da de vivir. Entonces, sí se puede, claro que se puede. El deporte te puede dar para que llevas, por supuesto. Hay niveles, ¿no? Un José Ramón Fernández, un Toño de Valdés viven en un nivel económico muy alto, pero son parte del deporte. También se puede llegar a esos niveles. Eso es ya de cada uno, ¿no? Pero que te digan, si hacer de trabajar en teatro no te deja, y porque hay grandes gente que trabaja en teatro y vive muy bien, claro que se puede. O sea, no importa el área a la que te dediques, de todas esas el área que sea tu pasión, de eso puedes vivir, ¿no? El deporte puedes decir, no soy profesional, no puedo vivir de eso. Bueno, yo no soy profesional, deportista profesional y vivo, ¿no? De esto. Entonces, sigan a lo que les diga su alma, dense cuenta qué es lo que ustedes, yo les puedo decir, yo hago esto como si fuera un niño, ¿no? Tengo dos hijos que juegan béisbol afortunadamente, entonces les encanta el béisbol porque entonces yo vivo de béisbol, ellos les encanta el béisbol, pues perfecto, todos felices, ¿no? Y aparte les está gustando el americano, entonces más feliz yo. Entonces, exacto, dices, ah, excelente, vamos muy bien, pero que ustedes se sientan como niños, ¿no? Que sientan, cuando hagan las cosas laborales, sientan que son niños, porque con eso fluyes, con eso vas, ¿no? Quizá puedes decir, es que es bien difícil, pues sí, pero no es imposible, hay que buscar el camino, hay que encontrarle, hay que buscarle, ¿no? Y si es lo que te dice tu alma, la verdad, síganle, háganle caso, o sea, hay que ver la manera, los caminos, cómo hacerle. Yo les decía, ¿cómo puedes entrar a un medio de comunicación? Pues haz tus prácticas en el lugar, ¿no? La práctica profesional te va a abrir la puerta de ese lugar, sea Televisa, sea TV Azteca, sea el radio, el periódico, te puede abrir la puerta. Ya estando adentro, ya te mueves, ya ves cómo le haces y te contactas, pero no lo desaprovechen de, hago mi servicio social en la facultad por cumplir con el requisito. Pues desperdiciaste una oportunidad, en este caso, hacia la comunicación, ¿no? Hacia mi área, ¿no? Pero dense cuenta también de ustedes. Dejen de hacerle caso, con todo respeto, a sus papás, ¿no? A sus compañeros, pueden ser sus mejores amigos, pero ellos también tienen un camino que seguir, y si te vas por seguir a tu amigo, pues el que está cometiendo el error eres tú, ¿no? Ahí vete a lo que te digan, aunque sea bien diferente a los demás, y confía en que se te pueden abrir las puertas hacia donde quieres. Si quieres llegar muy alto, hay que trabajar mucho para llegar así de alto, pero se da, ¿no? Y hay veces que en el mundo del béisbol, que somos muy románticos también en el tema, cuando tú tratas muy bien al béisbol, el béisbol te lo termina regresando y te abre cosas que yo nunca pensé ni creí que iba a lograr y que estoy logrando, y es como de wow, ¿no? O sea, estoy yendo mucho más allá de lo que yo pensé, y yo sé que y todavía tengo sueños más grandes, ¿no? Eso es también lo padre, ¿no? Que a mi edad, en vez de decir, ya estoy al último, es todavía, y todavía tengo más cosas que conseguir, las voy a lograr. Y todo esto es que escuches, ¿no? A tu alma y a lo que realmente eres, que te haga sentir niño y que te emocione como cuando eras niño. Creo que nos quedamos congelados, no sé. Ahí está, Rodrigo. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Bien, entonces a Luis sí lo perdí, o lo perdimos porque no lo veo. Ya se fue, Ya se fue. nos Y, dejó. pero bueno, pues
Estimado Miguel, así es como llegamos al final de esta emisión. Ha sido en verdad un placer y un honor y muy sabrosa la plática. Espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido a gusto y pues no me resta más que agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche aquí en Semblanzas Deportivas, mandarte un fuerte abrazo a la distancia. Bien, aquí queda bien claro esto de arrieros somos y en el camino andamos. Totalmente. Y voy cayendo en la cuenta de que son como 20 años de conocernos, a lo mejor no Sí, con una cercanía o una familiaridad muy cotidiana, pero pues eres de esos rostros y de esas caras y de esas amistades que en el camino de la trayectoria laboral uno conoce y que mira, a la vuelta de los años, aquí nos tiene sentados platicando muy a gusto. Gracias, sí. Miguel Guada, por esta plática contigo. Un gusto, Rodrigo. Sí, son más de 20 años que nos conocimos en el fútbol americano, ¿no? Nos tocó y mira cómo es este tema de la vuelta a la vida y con mucho gusto lo que necesiten, lo que sea para la UNAM, con gusto, ¿no? El hecho de que Diablos haya jugado con softball hace 2 años allá en la UNAM, me regresó otra vez físicamente porque pues la distancia me hacía imposible estar yendo y me regresó otra vez a mi lugar, ¿no? Donde yo entrenaba, donde yo jugaba, encontrar a Ledón, por ejemplo, encontrar a Canseco otra vez y decir, yo estuve aquí, estuve con ellos, ¿no? Ver a Mónica otra vez, ¿no? A ti no me tocó verte, pero reencontrarte así es como muy padre porque pues es una parte importante, muy importante de mi vida y un gusto para lo que necesiten. Aquí estamos a lo que necesiten y a la gente que también, que pregunten en Facebook y con gusto les puedo platicar, ¿no? Más allá de lo que se dijo ahorita, el tema laboral, el tema de la carrera, con gusto podemos también, les puedo dar tips o platicarles de qué hice yo que me funcionó.